En lo profundo de las selvas tropicales del oeste de Sumatra, Indonesia, un hallazgo arqueológico innovador ha dejado asombrados a investigadores de todo el mundo. El complejo de templos Gunung Padang, la estructura más antigua de la Tierra. Impulsados por leyendas locales susurradas, años de intrépida exploración a través de peligrosos terrenos selváticos condujeron a ruinas escondidas ocultas durante incontables milenios. Bajo enredaderas y raíces de árboles, los bloques erosionados apilados con precisión en formaciones piramidales y laberintos como corredores de piedra desafían las convenciones modernas. Este monumental santuario de la jungla amenaza la línea de tiempo aceptada por la historia convencional. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras exploramos este antiguo descubrimiento indonesio y sus implicaciones para una civilización olvidada que puede haber dado forma a los orígenes de la humanidad. Misterioso descubrimiento en la jungla de Indonesia en 1914. Indonesia estaba bajo dominio colonial holandés. A medida que las Indias Orientales holandesas, vastas plantaciones, salpicaban el paisaje y los colonos holandeses cultivaban cultivos comerciales como caña de azúcar y tabaco. Estos colonos rara vez se aventuraban en las espesas selvas que rodeaban sus granjas. Sin embargo, a principios de 1914, un colono holandés anónimo, fascinado por las antigüedades y las leyendas nativas, emprendió una larga caminata por la jungla. Los rumores de un antiguo palacio perdido, escondido en lo profundo de los bosques remotos, habían capturado su imaginación. Mientras se sumergía en la exuberante jungla, cortando enredaderas y abriéndose camino entre la maleza, pronto se topó con una increíble y enorme colina que se elevaba desde el suelo de la jungla, con lo que parecían enormes escalones tallados en su costado. Para llegar a la cima, los curiosos holandeses subieron la escalera, contando en total unos 370 escalones a lo largo de un camino de 1.200 pies de largo. Al llegar a la cima de la colina, que se encontraba a una altura de más de 900, vio una especie de cementerio. Enormes bloques de piedra rectangulares estaban esparcidos por la cima de la colina, aparentemente al azar. Los holandeses contemplaron maravillados estos monolitos, algunos de los cuales medían más de 5 pies de largo y pesaban hasta 1.300 libras. ¿Podría ser este el palacio perdido de la leyenda, ahora derrumbado y cubierto por la implacable jungla? Al regresar a su plantación, escribió rápidamente a las autoridades holandesas, instándolas a enviar un grupo de expedición para explorar más a fondo el sitio. Su notable relato se publicó ese año en un informe arqueológico holandés, lo que despertó gran interés en Holanda. Sin embargo, debido al malestar político que se estaba gestando en las Indias, el gobierno holandés nunca organizó una expedición exploratoria. El increíble descubrimiento se borró de la memoria. Casi 50 años después, Indonesia obtuvo su independencia del dominio colonial. Luego, en 1979, 3 lugareños que deambulaban por la densa jungla se toparon con el mismo sitio antiguo que el colono holandés había informado haber visto en 1914. Al reconocer que se trataba de un sitio arqueológico importante, se comunicaron con las autoridades patrimoniales. Esto llevó a los arqueólogos indonesios a identificar el lugar como una montaña llamada Gunung Padang, de la que los indígenas habían rumoreado durante mucho tiempo estar imbuido de energía mística. Al explorar el sitio de Gunung Padang, intrigado por los sitios redescubiertos, las leyendas y el significado potencial, el gobierno de Indonesia reunió rápidamente un equipo en 1979, formado por investigadores de su Centro Nacional de Investigación de Arqueología y del Departamento de Protección y Gestión del Patrimonio. Cuando el equipo llegó a Gunung Padang, se dispusieron a explorar la estructura de la cima de la montaña y mapear sus características. Contrariamente a lo que el colono holandés creyó inicialmente, el equipo descubrió que los enormes bloques de piedra que cubren la cima de la colina no fueron creados por humanos, sino creados naturalmente por el volcán cercano. Esta piedra andesita, forjada en el horno caliente del volcán, se había fracturado a lo largo de eones en bloques cuidadosamente separados. Sin embargo,
También era evidente que los antiguos habían arrastrado estos bloques, algunos de los cuales pesaban más de 1.300 libras, colina arriba, y los habían dispuesto a propósito en paredes, cámaras y otras estructuras. Otros estudios arqueológicos sugirieron que el sitio constaba de 5 terrazas que cubrían un área de más de 3.000 pies cuadrados, todas meticulosamente construidas con bloques de piedra volcánica y conectadas por una intrincada escalera que abarcaba 1.200 pies de largo y subía alrededor de 9.000 pies de altura. Los científicos descubren una estructura antigua en Indonesia. Debajo de esta capa superficial de estructuras antiguas con sus monolitos dispersos, existían estructuras subterráneas ocultas que no serían descubiertas hasta años más tarde. Utilizando técnicas arqueológicas estándar, los investigadores inicialmente fecharon las estructuras de piedra en la cima de Gunung Padang, entre el 1500 y el 500 a.C. Esto situó la construcción en la Edad del Bronce de Indonesia, a cargo de una cultura megalítica capaz de mover bloques masivos por medios desconocidos. Tal datación significó que, si bien Gunung Padang era ciertamente intrigante, no era muy notable, ya que existen sitios de piedra similares de esa época en todo el mundo. Sin embargo, esta evaluación inicial de la antigüedad del sitio resultaría sorprendentemente incorrecta. Nuevas fechas impactantes para las capas más profundas. En 2011, el geólogo jefe Danny Hillman Natawijaja se interesó especialmente en Gunung Padang después de notar su geología inusual, a diferencia del paisaje circundante. Cuando Natawijaja, un nuevo equipo, comenzaron a escanear profundamente debajo de la superficie, utilizando núcleos de perforación y radares de penetración terrestre, hicieron una serie de descubrimientos sorprendentes que reescribirían drásticamente la historia. Lejos de existir únicamente en la superficie, Gunung Padang contenía estructuras increíblemente sofisticadas enterradas muy bajo tierra en capas. Mediante datación por radiocarbono, se descubrió que la primera capa que analizaron debajo de los monolitos de piedra dispersos tenía 3.500 años. Pero a medida que los investigadores perforaron más profundamente, descubrieron una segunda capa que data de una asombrosa antigüedad de entre 700 y 1.500 años. Esto ya conmocionó a la comunidad arqueológica y habría exigido una reescritura completa de las líneas de tiempo de la historia humana. Sin embargo, a 50 pies debajo de la superficie, las muestras de perforación revelaron una tercera capa que desafiaba lo creíble. El material orgánico dentro de esta capa tenía una antigüedad de aproximadamente 2.000 a 2.008.000 años. A estas increíbles profundidades se habían apilado y cementado piedras volcánicas mediante una técnica desconocida para formar habitaciones, túneles y otros espacios. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica. Si es exacta, la fecha de 2.008.000 años sugiere que los humanos avanzados estaban construyendo estructuras de piedra con forma de pirámide durante el pico de la última edad de hielo, antes de que existiera casi toda evidencia de civilización en cualquier otro lugar de la Tierra. Los datos sugirieron que las capas ocultas, el cemento y las estructuras subterráneas de Gunung Padang eran potencialmente el sitio construido por humanos más antiguo jamás descubierto, anterior a Stonehenge y las pirámides de Giza en decenas de miles de años. Por supuesto, tales afirmaciones de cambio de paradigma, basadas en la datación por carbono, han sido recibidas con mucho escepticismo por parte de los arqueólogos tradicionales que dudan en reescribir sus libros de texto. Pero las investigaciones en curso continúan respaldando la extrema antigüedad de Gunung Padang, que aún puede revelarse como mucho más que el palacio perdido de la leyenda, sino quizás la cuna de la civilización misma. Hallazgos del Dr. Danny como geólogo senior, el Dr. Danny Hillman, el equipo de Natawijaja exploró debajo de las estructuras superficiales de Gunung Padang en 2011. Usando escaneos de radar y muestras de perforación, comenzó a surgir una imagen de algo increíble que yacía debajo de una estructura piramidal en terrazas. Gunung Padang, que se eleva en espiral a gran profundidad bajo tierra,
lejos de una montaña natural, parecía ser un edificio meticulosamente diseñado, elaborado capa por capa a lo largo de milenios por personas desconocidas que poseían técnicas de construcción avanzadas a profundidades de alrededor de 50 a 70 pies. Debajo de las estructuras de piedra dispersas en la superficie, los investigadores encontraron evidencia a través de núcleos de perforación de una capa más antigua que constaba de habitaciones y caminos construidos de manera similar con piedras volcánicas apiladas que pesaban entre 550 y 1.300 libras cada una, todas perfectamente encajadas como un rompecabezas. A mayor profundidad bajo tierra, los escáneres revelaron cámaras del tamaño de gimnasio escolares sostenidas por enormes pilares tallados en el lecho de roca natural y por debajo. Incluso en esta capa intermedia descansaba una capa base de casi 50 pies de espesor, que puede contener muchas más habitaciones y cavidades ocultas. En total, los escaneos mostraron estructuras entrelazadas que abarcaban toda la colina y se extendían por acres en todas direcciones bajo tierra. Al calcular el volumen total del monumento, incluidos los espacios entre los muros de piedra, los arqueólogos calcularon que todo el complejo piramidal en terrazas tenía que pesar al 25 millones de toneladas. Mover bloques de este tamaño plantearía enormes desafíos, incluso con equipos modernos. Lograr tal hazaña hace unos 9.600 o 2.008.000 años casi desafía la comprensión. Los pilares tallados con precisión y las uniones de piedra con piedra sugieren una experiencia en ingeniería que rivaliza o supera incluso los mejores logros de mampostería de piedra de Egipto. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada haber construido esta maravilla tecnológica allá por la Edad de Piedra? Implicaciones que cambiaron el paradigma a medida que surgieron revelaciones en 2011 de una red piramidal escalonada asombrosamente antigua que constaba de piedras perfectamente encajadas en las profundidades de la superficie de Gunung Padang. Los arqueólogos de Indonesia y del mundo reaccionaron con una mezcla de asombro y gran escepticismo. Había evidencia potencial de que la humanidad dominaba técnicas de construcción sofisticadas ya en la última edad de hielo, lo que tal vez hiciera necesaria una reescritura completa de la historia humana. Sin embargo, los académicos tradicionales retrocedieron ante implicaciones tan enormes para los paradigmas históricos existentes. Los expertos indonesios más francos, alineados con destacadas universidades y establecimientos arqueológicos, criticaron los esfuerzos de investigación en Gunung Padang, lanzando acusaciones de que el doctor Danny Hillman Natawihaga utilizó métodos defectuosos y malinterpretó datos con el único objetivo de generar publicidad para elevar su perfil. Argumentaron vehementemente contra la posibilidad de que cualquier civilización humana avanzara a tal nivel tecnológico miles de años antes que el antiguo Egipto y Sumer, insistiendo en que no se debe dar credibilidad a los impactantes resultados de la datación por radiocarbono tomados desde las profundidades de la Tierra. Detrás de las indignadas críticas públicas sobre los procedimientos y protocolos académicos, algunos científicos admitieron en privado que reputaciones institucionales y carreras enteras estaban en riesgo debido a los descubrimientos en Gunung Padang, que hicieron añicos los cimientos de los cronogramas históricos sobre los orígenes humanos. En lugar de ajustar perspectivas rígidas, muchos intentaron ignorar, marginar o desacreditar interpretaciones de la evidencia que socavaban profundamente el dogma dominante. El propio Dr. Natawihaga observó que sus radicales hallazgos no eran en absoluto lo que mis colegas esperaban o querían escuchar. Descubrimientos increíbles a pesar del escepticismo generalizado, destinado a negar, restar importancia o desviar la atención de las revelaciones confusas que surgen de la historia subterránea oculta de Gunung Padang. Continuaron las excavaciones y el presidente de Indonesia incluso proporcionó fondos y recursos especiales con la esperanza de encontrar más pistas sobre esta civilización anónima. El progreso siguió siendo lento, dadas las limitaciones de profundidad y los tediosos exámenes piedra por piedra, pero los arqueólogos finalmente catalogaron impresionantes artefactos adicionales fuera de lugar
A medida que más capas quedaron expuestas durante años de cuidadosa excavación hacia los espacios de las cámaras, insinuados en los escaneos, en la segunda capa de 7500 años de antigüedad, debajo de los depósitos, dejado por la cultura megalítica. Al estudiar la montaña por primera vez en 1979, los investigadores se sorprendieron al descubrir piezas de joyería, utensilios de cocina de cerámica, tablillas de arcilla marcadas con símbolos, estatuas religiosas primitivas y cientos de herramientas, todas muy corroídas pero intactas. ¿Por qué una colección tan deslumbrante y sofisticada habría sido enterrada muy bajo tierra hace miles de años? Toda junta, el tesoro enterrado, sugería fuertemente que Gunung Padang alguna vez había albergado un asentamiento populoso, de alguna manera borrado de la memoria. Aún más sorprendente es que el catálogo de excavaciones contiene referencias a un objeto parecido a una moneda que data del año 5200 y es más de 400-500 años anterior a las primeras monedas aceptadas. Además, la sala incluye obras de arte lemurianas antiguas que no deberían existir según los cronogramas históricos. ¿Cómo es posible que reliquias tan fuera de lugar y tan absurdamente profundas aparezcan bajo capas de piedras volcánicas estructuradas matemáticamente dispuestas en habitaciones y recintos? ¿Representan estos artefactos evidencia de una civilización perdida o de una cultura ancestral olvidada que desapareció antes de que su herencia pudiera transmitirse? Quizás solo profundizando más, se pueda arrojar más luz sobre los sombríos orígenes de este maravilloso e inspirador monumento. Leyendas y firmas de energía, mucho antes de que los equipos de investigación desenterraran sus impresionantes estructuras subterráneas en 2011, los lugareños se referían a Gunung Padang simplemente como la montaña de la iluminación, un lugar que se creía que encarnaba poderes espirituales excepcionales. Las tradiciones indígenas lo describían como una fuente de energía mística concentrada, capaz de transmitir gran sabiduría a quienes meditan en sus laderas. Los buscadores de verdades universales o visiones personales escalaron sus alturas durante eones, realizando rituales para invocar energías metafísicas. ¿Por qué las emociones y sensaciones aquí conmovieron tan profundamente el alma? En 2014, los investigadores de Maverick, utilizando instrumentación especializada, detectaron que Gunung Padang transmite una firma acústica especial que hace eco de las frecuencias armónicas precisas descritas por el antiguo filósofo griego Pitágoras como la base del orden cósmico. Estas vibraciones se sincronizan matemáticamente con la escala musical cromática documentada por primera vez por los sumerios hace miles de años. De hecho, las grabaciones de Probe coinciden con hermosos acordes e intervalos consonantes que ahora se incorporan a las composiciones clásicas occidentales. ¿Podrían estas extrañas cualidades sonoras, resonancias afinadas, alinearse tan armoniosamente con la teoría musical posterior? Explique por qué al sitio del santuario megalítico se le atribuyeron cualidades mágicas desde tiempos inmemoriales. Las energías que emanan del interior estimulan de alguna manera el despertar espiritual o la iluminación colectiva durante las reuniones meditativas grupales. Los indígenas sudaneses de la civilización perdida, nativos de la provincia de Gaba Occidental, hablan de antiguos poderosos que gobernaron un vasto reino que se extendía por el sudeste asiático antes de que se ahogara bajo el aumento del nivel del mar. Según sus leyendas ancestrales, una sociedad avanzada habitaba un territorio ahora desaparecido llamado Sundaland, una amplia masa de tierra situada sobre océanos bajos que une islas modernas como una vasta península que sobresale del continente asiático. Este paraíso de la Riviera existió durante épocas glaciales anteriores, cuando los océanos contenían menos agua. Encerrado en glaciares polares, fue aquí donde la sofisticada civilización perdida de Sundaland alcanzó su apogeo. Los registros orales de avances transmitidos a través de innumerables generaciones describían su centro capital llamado el brillante Palacio de la Montaña, construido por grandes reyes de la antigüedad. Este glorioso florecimiento del progreso humano temprano
se produjo mientras la mayoría de las poblaciones globales seguían siendo cazadores-recolectores primitivos. El majestuoso complejo piramidal en hileras, coronado con elaboradas torres e imbuido de resonancia divina, estableció un punto focal para unificar la cultura. Su eje central, alineado con precisión, canalizó energías metafísicas para catalizar una conciencia superior para todos los ciudadanos, facilitando una creatividad científica incalculable. Las tierras de la sonda, las tecnologías ingeniosas, la grandeza artística y la sabiduría espiritual debieron parecer divinas a las tribus menos sofisticadas fuera de su esfera de influencia. Pero la Edad de Oro no iba a durar. El cataclismo se produjo cuando los casquetes glaciares se derritieron, lo que provocó un aumento del nivel de mar que poco a poco se tragó su reino. Al obligar a la evacuación, muchos conocimientos se transfirieron hacia el este, semillas que dieron origen a sociedades hijas derivadas, como los incipientes hindúes de la India. Aunque la brillante cultura madre se perdió bajo las olas, las leyendas más antiguas perduraron, consagrando pasajes que insinúan glorias pasadas como espejos rotos. Reflejos oblicuamente intimidantes de una belleza olvidada tentan sin iluminar completamente el opaco pasado. Así, las piedras meticulosamente apiladas de Gunung Padang, que aún irradian arcos de conocimiento, siguen siendo testimonios solitarios de arquitectos del pasado que esperan un redescubrimiento completo. Sus secretos psicoacústicos anhelan ser descifrados por sus sucesores espirituales. Controversia y desastre, a pesar de que el presidente Susilo Bambam Yudhoyono defendió las excavaciones durante su administración entre 2010 y 2014, declarando el sitio vital para la humanidad para posicionar a Indonesia como heredera de la sociedad posiblemente más temprana de la Tierra. Los vientos políticos cambiaron antes de que los equipos del Dr. Danny Hilman Natawijaya pudieran datar de manera concluyente más profundamente. Una vez que los resultados iniciales de la datación por carbono 14 desafiaron los modelos ortodoxos al extender los indicadores de habitación inteligente hacia el Pleistoceno tardío, hace más de 2000 años, la resistencia al establecimiento aumentó rápidamente desde los rincones del status quo. El paradigma emergencia, que implica que culturas precoces podrían haber diseñado enormes templos de piedra durante la última era glacial del planeta, amenazó gravemente múltiples disciplinas que se basaban en suposiciones subyacentes contrarias. Los métodos se volvieron sospechosos debido a una crítica hiperbólica de las técnicas de excavación. Surgieron llamados estridentes para que se realizaran más estudios que reemplazaran los hallazgos que indicaban que las agencias de subvenciones enfrentaban presiones de lobby. Los medios de comunicación destacados recibieron artículos impactantes, marginando los descubrimientos, y los responsables de excavaciones tan problemáticas fueron censurados públicamente, lo que redujo su credibilidad. Una vez que el presidente Joko Widodo asumió el poder en 2014, las puertas de la investigación se cerraron de golpe, poniendo fin al frustrante mandato de la doctora Nada Wijaja. Ninguna obligación de neutralidad estatal protegió al inconformista equipo científico de Indonesia, desafiando bases establecidas que carecían de imparcialidad empírica. Fueron reemplazados por la fuerza por miembros revitalizadores de las viejas guardias institucionales, empuñando la navaja de Occam para cortar las esperanzas de que los ancestros afirmaran que había vínculos biogenéticos que unían Sei. Las revelaciones en Gunung Padang apuntan cada vez más hacia la construcción de una cultura increíblemente sofisticada que prosperó en la Tierra durante la era del Pleistoceno tardío. Este periodo data de hace más de 1000 años, mucho antes de que el orden mundial actual asumiera su forma actual. Los principales estudiosos, en respuesta a estos hallazgos, han rastreado diligentemente el planeta en busca de otras evidencias antiguas al Holoceno. Esta evidencia parece mostrar un avance comparable, una noción que es inconsistente con los relatos sancionados oficialmente. Estos relatos comprimen todo el progreso monumental de los últimos 6 milenios. La ortodoxia se aferra a explicaciones estrechas, encajando toda la complejidad estructural en espacios temporales recientes.
asignando un mero estatus primitivo que carece de ascendencia cultural superior o ideación abstracta a cualquier fase ancestral más profunda. Pero un creciente conjunto de hallazgos inconvenientes cuestionan directamente ante tales limitaciones impuestas por los guardianes conservadores de la cronología. El complejo de cintas Göbekli de Turquía, por ejemplo, se descubrió por primera vez durante un estudio realizado en 1963, pero inicialmente se descartó como fragmentos de un cementerio medieval irrelevante. Resulta que una excavación enfocada muestra megalitos de pilares de piedra caliza finamente tallados, diseñados para convertirse en un templo completo, que data de hace 1500 años, casi 8000 años más antiguo que Stonehenge. Gigantescos pilares con asas en T de hasta 18 pies de altura y $1 de más de 95 toneladas cada uno, estaban dispuestos en anillos circunferenciales y adornados con exquisitos símbolos pictóricos de animales, formas abstractas, manos humanas y representaciones artísticas notoriamente enigmáticas, icónicas y sofisticadas grabadas en piedra dura, parecen fuera de lugar cuando se atribuyen a cazadores-recolectores europeos contemporáneos de sitios como Göbekli Tepe. Dado que sus misteriosos pilares fueron erigidos milagros antes de la invención de las herramientas de metal o incluso de la cerámica, sus medios de creación durante la era neolítica anterior a la cerámica siguen siendo inexplicables. Descartando las ideas iniciales sobre las lápidas medievales, reconoció la continuidad de las artes del templo con la cultura neolítica regional, pero su sofisticación estructural desafiaba la creencia en una construcción masiva de monumentos tan radicalmente temprana. Como Schmid explicó más tarde sobre temas escultóricos, las esculturas naturalistas de esta calidad no parecen existir en ningún otro lugar tan temprano. Ningún paso previo explica su avance absolutamente explosivo. La ortodoxia enfrenta un profundo dilema. Mientras tanto, otro complejo submarino igualmente confuso, descubierto frente a la isla japonesa de Yonaguni, podría añadir literalmente un insulto a la herida contra la cronología conservadora de la prehistoria. En 1986, el buzo local Kihachiro Aratake notó por primera vez terrazas de piedra megalíticas talladas con precisión, muros de contención, pilares de 10 pies, escaleras talladas y monumentos gemelos paralelos debajo de más de 100 pies de agua costera del Pacífico. Esta megaestructura sumergida, conocida como la pirámide hundida de Japón, abarca un rectángulo de 2,5 millas de largo, con elaborados diseños geométricos que siguen orientaciones cardinales, ángulos rectos e ingeniería inteligentemente diseñada, sin duda creada por manos maestras de alguna época pasada olvidada. Su alucinante estar bajo el agua tan atrás durante un periodo paleolítico, con costas milas más profundas ahora ahogadas por el aumento del agua de deshielo postglacial, pone toda la línea de tiempo histórica recibida patas arriba en desorden. Pilares fundamentales como estos descubrimientos hacen que las correcciones académicas sean inevitables. Los escépticos intentan relegar el sitio de Yonaguni a mimetolitos geológicos extraños pero aleatorios, pilas extrañamente autoorganizadas de rocas triangulares formadas por fuertes corrientes marinas que simplemente se asemejan a la arquitectura humana. Afirman que allí no existe ninguna mampostería real, como sostienen los intérpretes alternativos radicales, pero las marcas de corte y los agujeros delimitan áreas clave como las canteras de megalitos. Lo más probable es que el monumento sumergido ocupe la plataforma continental sumergida de Japón, fechando a sus creadores neolíticos antes del aumento local del nivel del mar en el Pleistoceno tardío. Si es así, los registros ortodoxos requerirán líneas de tiempo totalmente reescritas, catalizadas por evidencia indonesia, unidas ahora en dos inmensos frentes adicionales. Grandes mitos sobre inundaciones y civilizaciones hundidas, los mitos de un antiguo diluvio cataclísmico que destruyó la civilización original, aparecen de manera ubicua en la mayoría de las culturas del mundo, transmitidos a través de tradiciones folclóricas desde tiempos inmemoriales. Las leyendas indígenas sundanesas, por ejemplo, sostienen que gran parte de su ancestral reino del sudeste asiático, llamado Sundaland,
desapareció bajo las olas del mar hace relativamente poco tiempo. En una escala de tiempo geológico, las historias locales todavía cuentan relatos ancestrales de un brillante complejo palaciego en la montaña, construido hace mucho tiempo y luego hundido durante la gran inundación, antes de que comenzara el mantenimiento de registros escritos. Los indicios resuenan también con el relato de Platón alrededor del año 360 a.C., sobre la metrópoli capital hundida de la Atlántida, tragada por el océano Atlántico después de que terremotos la enviaran a hundirse bajo maremotos destructivos unos 9.000 años antes, alrededor del 9.500 a.C. Quizás estos mitos prevalecientes sobre inundaciones globales se originen en vagos recuerdos raciales colectivos de aquel cataclismo terminal del Pleistoceno hace 1.300-500 años, cuando el lago glacial Agassiz, de 1 milla de altura, rompió su enorme presa de hielo, la Morrena, liberando de repente más caudal que todos los ríos de la tierra juntos. Este diluvio abrupto y épico a escala del Antiguo Testamento elevó rápidamente el nivel del mar en todo el mundo hasta 400 pies, inundando territorios costeros de la anterior era glacial, destruyendo todas las civilizaciones existentes y alterando las plataformas continentales. Ahora sumergido, este evento borraría efectivamente la mayoría de los rastros estructurales, especialmente en el fondo marino poco profundo del este del mundo. Aún quedan muchas cosas por descubrir en los océanos modernos. El ejercicio genera preguntas más penetrantes que explicaciones rápidas sobre antiguas incógnitas. Solo recientemente, los escáneres LIDAR de alta resolución, montados en buques de investigación, comenzaron a realizar mapas batimétricos detallados del fondo marino con resoluciones inferiores a 10 pulgadas, cubriendo solo el de los fondos oceánicos. Hasta ahora. ¿Qué otras pruebas podrían existir que atestiguan la existencia de culturas avanzadas más cerca de las costas de la Edad de Hielo antes de la gran inundación del deshielo? Quizás el escaneo atmosférico desde el espacio podría ayudar a los equipos a identificar sitios arqueológicos submarinos prometedores. Una vez localizados, los drones robóticos como los que encontraron el Titanic podrían obtener mosaicos fotográficos demostrando si reliquias antiguas equivocadas realmente pueden poblar las oscuras llanuras abisales. Esos secretos solo se revelarán a su debido tiempo, a medida que avance la lenta operación de la verdad. Conexiones con templos budistas hindúes, mientras el Dr. Narui Jaha y sus equipos de investigación excavaban a través de capas de bloques de piedra volcánica apilados con precisión en Gunung Padang, tomaron nota de sorprendentes similares entre la estructura subyacente de esta antigua pirámide escalonada y los temas de diseño encontrados en templos budistas hindúes erigidos posteriormente en toda Indonesia. Las ruinas de templos que salpican sitios como Prambanan y Borobudur en la isla de Java. Construidos entre 700 y 900, presentan patrones familiares de mampostería de piedra marcados por bloques perfectamente encajados, entrelazados como paredes tipo Lego, recintos rectangulares, una sucesión de terrazas que conducen a una estructura de santuario en el pico central, rematado por múltiples pináculos con forma de joyas apuntando hacia el cielo. ¿Podrían los descendientes de los constructores de pirámides de Gunung Padang haber conservado sus conocimientos de construcción a lo largo de los siglos para informar los complejos religiosos posteriores diseñados por las culturas inmigrantes indias? La continuidad entre las montañas enterradas, los intrincados muros de piedra con los icónicos templos imponentes que surgieron casi 8.000 años después, sugiere esta posibilidad como un hilo umbilical que se teje a lo largo de vastas épocas. La misma planificación de la zona del mandala sagrado yace incrustada en ambos lugares, orientados a los 4 puntos cardinales y a los equinoccios solares. Existen paralelos fascinantes entre las cámaras de meditación mejoradas acústicamente de Gunung Padang, sintonizadas con armónicos musicales, y ciertas leyendas hindúes que hacen referencia a cuevas místicas de montaña, donde los sabios iluminados cantaban para manifestar ciudades mágicas a través de tecnología sónica. Los descubrimientos de resonancia arquitectónica
parecen desbloquear los matriciales más profundos de las civilizaciones índicas que apuntan a una herencia ancestral compartida de pirámides infinitas. Esta profunda continuidad civilizatoria, sostenida suavemente a lo largo de todas las épocas destructivas por cuidadosos guardianes de élite, ahora se revela en una gloria de regreso a casa perdida en el tiempo. Gonung Padang representa solo la punta visible que se asoma a través del suelo y la vegetación, insinuando profundas revelaciones, aún reprimidas bajo tierra como icebergs, con un misterio más profundo esperando debajo. Este majestuoso sitio ya no es el único testigo que señala ciclos máximos ocultos anteriores de grandeza humana, dominio de la construcción y sofisticación artística que auguran un alcance casi increíble que se remonta al Pleistoceno tardío. Ahora provoca un reconocimiento atónito por parte de múltiples sitios aceleradores independientes que ya no pueden sufrir desacreditación o desestimación tan fácilmente por motivos insignificantes. Las culturas avanzadas disfrutaron de prósperos vínculos comerciales interconectados en toda Asia y Europa hasta hace 2000 años. Hasta que la gran inundación limpiara el medio ambiente, los supervivientes habrían emigrado a otros lugares, dispersando el conocimiento en colonias hijas derivadas como semillas de refugiados que dan origen a toboganes emergentes en nuevos hogares. Los logros científicos y tecnológicos perdidos, insinuados por una riqueza acumulada de antigüedades que van desde la cementera indonesia hasta el uso de la electricidad egipcia y la aeronáutica sudamericana, esperan ser redescubiertos. Establecidos, se resisten a amplios, los marcos teóricos insuficientes, aprisionar la fuente de la inspiración y, por lo tanto, privar a nuestra era de pulsos revivificantes en espíritus posmodernos hastiados que anhelan nutrirse de pasados vívidos. Cualquiera que busque la salvación de la civilización debe traspasar las cortinas de la ascendencia oculta para levantar las piedras angulares necesarias, o de lo contrario, correr el riesgo de un declive inevitable. Por lo tanto, una elección urgente hoy gira en torno a si la visión debe mirar hacia adelante o hacia atrás, al definir la identidad y orientar el destino. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. Esperamos que te haya gustado este video, dale me gusta y suscríbete. No lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.